Hola, bienvenido una vez más al canal de Sentir y No Sufrir Ansiedad, en el que te comparto pues todo aquello que me ha servido en mi ruta de salida y de superación de la ansiedad. En el vídeo de hoy quería hacerte una apreciación y una distinción entre los ataques de pánico y el trastorno de pánico, o los ataques de ansiedad y el trastorno de ansiedad. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Bueno, pues vamos a verlo. A ver, ya te adelanto que no son lo mismo. Mira, si has experimentado un ataque de pánico, pues sabrás lo que es, ¿no? Se siente en el cuerpo, ¿no? Son esas sensaciones incómodas, desagradables, que pues hemos tenido en un determinado momento por X razones. Hay muchos motivos, a veces no lo sabemos tan claramente, pero bueno, en un determinado momento se detonaron en nuestro cuerpo esas sensaciones incómodas de la ansiedad. Bueno, pues esa parte la sentíamos en nuestro cuerpo, esa parte es física, que es lo que es la parte de los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, pero ahí no se desarrolló el trastorno. El trastorno de pánico o el trastorno de ansiedad se desarrolla después, cuando introducimos esa mente o esos pensamientos acerca de esas sensaciones o esos síntomas que hemos sentido. Y es que el trastorno de ansiedad es más cognitivo o mental, mientras que los ataques de pánico son algo más físicos. Fíjate que los ataques de pánico siempre te he dicho que duran unos pocos minutos, que tienen una curva, tienen un pico máximo y luego después bajará. Hay gente que experimenta ataques de pánico o ataques de ansiedad y no desarrolla un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque luego no le ha metido mente, luego no le ha metido ese pensar, no le ha metido el después de desarrollar ese miedo a los síntomas. Yo creo que si tú has tenido un ataque de pánico, te acuerdas perfectamente de él, ¿no? Y hay mucha gente que lo ha sentido porque a lo mejor ha tenido pues una desgracia, un contratiempo en su vida y ha podido tener un ataque de pánico, ha experimentado un momento de unas sensaciones y de una intensidad desagradable, pero luego no ha desarrollado el trastorno porque no se ha asustado por esos síntomas, no ha tenido miedo de que ese ataque de pánico se vuelva a repetir. Y es que la clave o la causa por la que desarrollamos un trastorno de ansiedad o de pánico es porque le hemos metido miedo a esos síntomas y tenemos miedo de que ese ataque de pánico se produzca una segunda o una tercera vez. La primera vez el ataque de pánico se va a producir, ya te digo, por las causas que sean, pero la causa siempre de que el segundo ataque se produzca es siempre el miedo a que se vuelva a producir, el miedo a que vuelva un ataque de pánico a sucederte. Cuando tú tienes ese miedo, pues ¿qué haces? Que entras en comportamientos de evitación, de frustración, que me obsesiono con los síntomas, de hipervigilancia, de intentar controlar, de manejar, ¿no? Y entonces ahí es cuando te secuestra la vida y desarrollas este trastorno de ansiedad, incluso una agorafobia, ¿no? Que no puede salir de casa. Por eso el tener ataques de ansiedad no es un trastorno en sí. El trastorno de ansiedad no se define porque tú tengas ataques de ansiedad más o menos intensos, más o menos frecuentes, sino que la causa del trastorno de ansiedad es la respuesta que tú das a esos ataques de pánico cuando los estás experimentando. Por eso hay que trabajar mucho en la parte cognitiva y conductual, no tanto en la física, no tanto en los síntomas de la ansiedad, sino en lo que te estás diciendo y cómo respondes a cuando esos síntomas aparecen. Por eso te digo que las sensaciones a veces no son tan importantes, sino lo que creemos y lo que nos decimos sobre ellas. Ya sabes que para superar la ansiedad en este canal siempre te hablo de la contraintuición, que hay que hacer todo lo contrario de lo que nos dice nuestra mente de miedo para salir de la ansiedad. Si nuestra mente nos dice huir, pues no huir. Si nuestra mente nos hace luchar, intentar controlar o manejar esto, no hacerlo. Es más bien un no hacer que hacer, soltar el esfuerzo y la necesidad de hacer algo con lo que estás sintiendo. Y es que en un primer momento, cuando te vienen esas sensaciones, ya sea la que sea, las taquicardias, el mareo, las palpitaciones, la falta de oxígeno, de aire, sea lo que sea, hay un primer momento de susto, de ¡ay, madre mía, que viene! Pero cuando tú ya sabes y tienes estas herramientas que yo te doy en el canal, pues dices, ah, vale, ok, ya sé lo que es y está bien, sé que esto es un pico que va a pasar y ya me puedo relajar, digamos, en esa incomodidad y literalmente no hacer nada, no asustarme por ella. Sé que hay un pico que va a durar unos minutos, pero luego pasará y no me preocupo por ello, no me engancho después. El trastorno se desarrolla, ya te digo, porque tú después de ese primer ataque de pánico has metido mentes, has metido pensamientos, has metido miedo a que vuelva a suceder y ahí es cuando el trastorno se desarrolla. Por eso hay gente que tiene ataques de pánico, ya te digo, y no desarrolla un trastorno de ansiedad. Y es perfectamente normal, puedes tener ataques de pánico sin trastorno de ansiedad. Pero cuando ya has desarrollado miedo a que ese primer ataque de pánico vuelva a suceder, pues es cuando se produce el segundo y el tercero, ¿no? Siempre te digo que se trata de sentir las sensaciones sin asustarte por ello, sin catastrofizarlas. Eso es lo importante. Por tanto, no es tan importante la parte física y enfocarnos en los síntomas, sino más bien enfocarnos en cómo respondemos a ellas, no en esta parte mental y cognitiva que nos decimos sobre ella. Es lo que hablábamos en un vídeo del primer y segundo miedo. El primer miedo es esa sensación y el segundo miedo es esa interpretación o ese miedo al miedo que cogemos a ese primer miedo.
Por tanto, quería hacerte este vídeo para que distinguieras entre ataques de ansiedad y trastorno de ansiedad, que no siempre son lo mismo, que vieras un poquito la diferencia. Normalmente, pues este canal es porque ya hemos entrado en trastorno de ansiedad y digamos ya la ansiedad es patológica, ¿no? Se ha instalado más en nosotros con ese miedo a que vuelva a aparecer, entramos en esa habitación y tenemos miedo de que vuelva a ocurrir. Es esa espiral ansiosa que te he hablado o ese círculo vicioso que te he hablado en otros vídeos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este vídeo de hoy cortito para darte esta diferencia. Déjame un comentario o un like si la información te gusta y si quieres nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.